¿Alguna vez te has preguntado realmente cuál es la diferencia entre hebreos, israelitas y judíos? La mayoría cree que son términos intercambiables, pero la Biblia revela una historia mucho más compleja y polémica, una historia de pactos secretos, migraciones que cambiaron el destino de naciones enteras, divisiones de reinos y exilios que moldearon la identidad de uno de los pueblos más influyentes de la historia, desde Abraham hasta el cautiverio en Babilonia. Cada término marca una fase crucial de transformación, una identidad ancestral, otra nacional y finalmente una supervivencia cultural que desafió imperios y profecías. En este video vamos a descubrir los secretos y contradicciones que pocos se atreven a mencionar, así que asegúrate de suscribirte y darle al me gusta, porque tu apoyo es vital para que YouTube entienda que queremos más contenido de calidad. Si puedes incluso haz un super thanks para apoyar el canal aún más, y si no, deja un comentario contándome que te sorprendió más. Permanece hasta el final porque la última revelación sobre la identidad de este pueblo te dejará impactado y cuestionará todo lo que creías saber sobre la historia bíblica. Los hebreos representan el inicio de una historia que marcaría la identidad de un pueblo que perduraría por milenios, y comprender quiénes eran nos permite adentrarnos en la raíz de la cultura y la religión del antiguo cercano oriente. La palabra hebreo surge en los textos bíblicos como una forma de denominar a los descendientes de Abraham, quien es considerado el patriarca fundador de un linaje destinado a convertirse en la nación de Israel. Abraham es llamado específicamente hebreo en el libro del Génesis, lo que indica que desde sus primeros pasos este grupo ya comenzaba a definirse no solo por la genealogía, sino por un conjunto de tradiciones, costumbres y una cosmovisión particular que lo distinguía de los pueblos circundantes. La etimología del término es fascinante y sugiere un origen semántico ligado a la idea de cruzar o venir del otro lado, lo que muchos expertos interpretan como una referencia a la movilidad de estos grupos seminómadas que se desplazaban entre ríos, desiertos y fronteras, adaptándose a diferentes territorios y condiciones. Esta movilidad geográfica también reflejaba un dinamismo cultural y social que era clave para su supervivencia y desarrollo. Los hebreos no eran inicialmente una nación unificada ni un estado organizado, sino un conjunto de clanes y familias que compartían un linaje común y una identidad religiosa emergente centrada en la fe en un Dios único. Su historia está marcada por momentos de migración y asentamiento, siendo Egipto uno de los escenarios más destacados, donde la familia de José, descendiente de Jacob, se estableció debido a las circunstancias de la hambruna y los acontecimientos narrados en el libro del Génesis. Durante este periodo los hebreos ya eran reconocidos por otros pueblos como un grupo distinto, y la Biblia los menciona varias veces desde la perspectiva de estos otros grupos, lo que indica que su identidad ya era visible y reconocible más allá de su propio linaje. El episodio de la esclavitud en Egipto, relatado en el libro del Éxodo, es un ejemplo crucial de cómo los hebreos comenzaron a consolidar su sentido de comunidad, enfrentando adversidades que reforzaron la cohesión interna y la conciencia de ser un pueblo separado y especial a los ojos de Dios. Esta experiencia de esclavitud y liberación posterior bajo el liderazgo de Moisés no solo definió su narrativa histórica, sino que sentó las bases para la formación de leyes, costumbres y rituales que serían esenciales para la identidad hebrea. La figura de Abraham, y más tarde de Isaac y Jacob, actúa como el eje central de esta identidad, ya que sus historias, decisiones y pactos con Dios transmitieron valores y promesas que modelarían la visión del mundo de generaciones enteras. La Biblia enfatiza que ser hebreo no dependía de la ubicación geográfica ni de un territorio específico, sino de pertenecer a un linaje elegido y de mantener la fe en el Dios único. La vida de los hebreos estaba profundamente ligada a la noción de pacto, de promesas divinas que aseguraban prosperidad, protección y continuidad del linaje a cambio de obediencia y fidelidad a los preceptos establecidos. Los israelitas representan la consolidación de una identidad que trasciende la genealogía y marca el nacimiento de una nación con características propias y profundas raíces espirituales. El término israelita surge con Jacob, el nieto de Abraham, quien en el relato bíblico del libro del Génesis es transformado simbólicamente al recibir el nombre de Israel después de luchar durante la noche con un ángel, un episodio que no solo tiene un significado espiritual sino que también establece un precedente para la identidad de sus descendientes. Al recibir este nuevo nombre, Jacob no solo adquiere una dimensión personal renovada, sino que también establece el linaje que dará origen a los hijos de Israel, es decir, los israelitas, quienes pasan a ser reconocidos como un grupo cohesionado con destino compartido. Jacob tuvo 12 hijos, cada uno de los cuales se convirtió en el fundador de una de las 12 tribus de Israel. Estas tribus no eran solo unidades familiares, sino que se
Transformaron en la base organizativa, política y espiritual del futuro pueblo israelita. La estructura tribal permitió que los israelitas mantuvieran su identidad y cohesión a pesar de las migraciones y desafíos a los que se enfrentaron a lo largo de su historia. Cuando los descendientes de Jacob se asentaron en Egipto, inicialmente bajo la protección de José, su presencia creció hasta convertirse en un grupo numeroso, y con el tiempo fueron sujetos de esclavitud, un episodio narrado con detalle en el libro del Éxodo. Esta etapa de opresión se convierte en un punto crítico que fortalece la unidad del pueblo y su sentido de destino común. Bajo el liderazgo de Moisés, los israelitas fueron liberados y guiados hacia la tierra prometida. Un viaje que representa no solo la migración física sino también la formación de una comunidad organizada y consciente de su relación con Dios. Durante este proceso se consolidó la identidad israelita como una identidad nacional y espiritual. Distinta de la de otros pueblos de la región, los israelitas no solo compartían un linaje común, sino también leyes, tradiciones y prácticas religiosas que definían su manera de vivir y entender el mundo. En el monte Sinaí, según la tradición bíblica, los israelitas recibieron la ley, incluyendo los 10 mandamientos, un evento que no solo codificó normas éticas y religiosas, sino que cimentó la relación de pacto entre Dios y el pueblo. Este pacto es central para entender la identidad israelita, ya que implica responsabilidades, promesas y una visión compartida de lo sagrado que trasciende el tiempo y el espacio. La organización tribal también permitió que los israelitas gestionaran su sociedad de manera eficiente, asignando roles, territorios y responsabilidades a cada tribu, lo que contribuyó a una cohesión interna que fue clave para la supervivencia y desarrollo de la nación. La narrativa bíblica enfatiza que ser israelita no es simplemente ser descendiente de Jacob, sino vivir de acuerdo con un conjunto de principios, participar en la historia compartida de Éxodo, pacto y alianza, y mantener la fe y las tradiciones que definen al pueblo. Los relatos sobre batallas, migraciones, liderazgo y leyes muestran que la identidad israelita combina elementos de genealogía, religión, cultura y política. Los judíos representan la consolidación de una identidad histórica, cultural y religiosa que surge de una de las 12 tribus de Israel y que con el tiempo llegó a definir a todo un pueblo con características únicas y profundas raíces espirituales. El término judío aparece mucho más tarde en la narrativa bíblica y se origina a partir de la tribu de Judá, una de las 12 tribus fundadas por los hijos de Jacob, también conocido como Israel. Esta tribu adquirió una importancia central en la historia del antiguo Israel debido a su territorio, su liderazgo y su papel en los eventos que marcarían la continuidad del pueblo a lo largo de los siglos. Cuando el Reino Unido de Israel se dividió después del reinado del rey Salomón, surgieron dos entidades políticas: el Reino del Norte, conocido como Israel, y el Reino del Sur, conocido como Judá. Esta división no solo fue política sino que también implicó diferencias culturales, religiosas y sociales entre las tribus. El Reino del Norte estaba compuesto por 10 tribus y el Reino del Sur por las tribus de Judá, Benjamín y parte de Leví. Con el tiempo, el Reino del Norte fue conquistado por los asirios en el año 722 a.C., y su población fue dispersada, lo que dio origen a lo que hoy se conoce como las 10 tribus perdidas. Este acontecimiento marcó un punto crítico en la historia del pueblo de Israel, ya que la destrucción y dispersión del Reino del Norte contrastaba con la supervivencia del Reino del Sur, cuyos habitantes, centrados en Jerusalén y el Templo, mantenían la continuidad religiosa y cultural del antiguo Israel. Es precisamente en este contexto que el término judío comienza a utilizarse para designar a los habitantes del Reino de Judá, identificando no solo su territorio sino también la herencia religiosa y cultural que ellos conservaban. Los judíos fueron los portadores de la tradición del pacto con Dios, de la ley y de los rituales que habían sido transmitidos a través de generaciones. Su identidad estaba fuertemente ligada a la fidelidad a la ley mosaica y a la preservación de las costumbres que definían al pueblo de Israel. Después del cautiverio en Babilonia, ocurrido en el siglo VI a.C., cuando los babilonios conquistaron Judá y deportaron a gran parte de su población, la identidad judía se consolidó aún más, porque los exiliados tuvieron que encontrar formas de mantener su fe y su cohesión como comunidad lejos de su tierra natal. Durante este periodo se desarrollaron instituciones, prácticas religiosas y tradiciones que reforzaban el sentido de pertenencia y la continuidad cultural, incluyendo la lectura de la Torá, la oración comunitaria y la observancia de festividades que recordaban la historia y los pactos del pueblo. Con el tiempo, la palabra judío pasó a identificar a todo el pueblo que mantenía la fe, la tradición y la ley del antiguo Israel, independientemente de su ubicación geográfica. Así, ser judío dejó de ser únicamente una
Referencia a la tribu de Judá y se convirtió en un término inclusivo que abarcaba a todos los descendientes del antiguo Israel que preservaban su identidad y creencias. La historia de los judíos está marcada por la resiliencia y la capacidad de adaptación. Comprender la diferencia principal entre hebreos, israelitas y judíos según la historia bíblica requiere adentrarse en una narrativa que combina genealogía, historia, religión y cultura, ya que aunque estos tres términos a menudo se utilizan de manera intercambiable, cada uno refleja una etapa específica en la evolución del mismo pueblo. El término hebreos es el más antiguo y se refiere a los primeros patriarcas, incluyendo a Abraham, Isaac y Jacob, así como a sus descendientes inmediatos. Durante esta fase, el pueblo que más tarde se conocería como Israel no existía todavía como nación organizada. Los hebreos eran grupos familiares o clanes unidos por lazos de sangre, costumbres comunes y la fe en un único Dios. La Biblia los describe como un pueblo nómada o seminómada, que se desplazaba por distintas regiones del cercano oriente, incluyendo Canaán y Egipto, buscando pastos, recursos y supervivencia. El término hebreo mismo sugiere el que cruza o el que viene del otro lado. Reflejando esta movilidad, la identidad hebrea se definía por la descendencia de Abraham y la fidelidad a las promesas divinas que Dios le hizo, lo que establecía un sentido de pertenencia ancestral que trascendía territorios y estructuras políticas. Los hebreos practicaban rituales, celebraban pactos y mantenían tradiciones que consolidaban su cohesión como grupo, pero aún carecían de un marco legal o administrativo que los transformara en una nación. A medida que la historia avanzó, el término israelitas surgió con Jacob, cuyo nombre fue cambiado a Israel después de luchar con un ángel. Sus descendientes comenzaron a ser conocidos como los hijos de Israel, y este nombre reflejaba ya no solo un linaje, sino una identidad más amplia que incluía organización tribal, territorio compartido y leyes comunes. Los israelitas estaban estructurados en 12 tribus, cada una descendiente de los hijos de Jacob, y estas tribus formaban la base de la sociedad, la cultura y la religión. La narrativa bíblica del Éxodo describe cómo los israelitas pasaron de ser esclavos en Egipto a un pueblo libre bajo el liderazgo de Moisés, recibiendo la ley en el monte Sinaí, incluyendo los 10 mandamientos. Analizar lo que realmente dice la Biblia sobre la identidad del pueblo que conocemos como hebreos, israelitas y judíos nos permite comprender que estos términos no representan pueblos distintos sino fases evolutivas de la misma historia, desde los primeros relatos en el libro del Génesis hasta los textos del Nuevo Testamento. La narrativa bíblica muestra un hilo continuo que conecta a Abraham, Jacob y sus descendientes con la identidad que perduraría a lo largo de los siglos. Abraham es considerado el patriarca fundador de un linaje elegido por Dios, y es llamado hebreo, lo que indica que desde el principio la identidad del pueblo estaba ligada a la descendencia, la fe y la relación especial con lo divino. Ser hebreo implicaba más que simplemente pertenecer a una familia. Implicaba la aceptación de un pacto con Dios, la transmisión de valores, la observancia de tradiciones y la conciencia de ser parte de un linaje destinado a cumplir un propósito dentro de la historia sagrada. Esta identidad ancestral se consolidó a través de experiencias de migración, asentamiento, desafíos y pruebas, incluyendo los viajes hacia Canaán y el periodo de estancia en Egipto, donde los hebreos comenzaron a formar un sentido de comunidad frente a circunstancias externas. La etapa israelita se inicia con Jacob, cuyo nombre fue cambiado a Israel, y cuya descendencia pasa a ser conocida como los hijos de Israel. Este cambio de nombre simboliza un paso fundamental en la formación de una identidad colectiva más organizada y estructurada. Las 12 tribus de Israel representan no solo linajes familiares sino también la base de la estructura social, política y religiosa del pueblo. A partir de este momento, la identidad del pueblo se organiza alrededor de leyes, territorio, rituales y la historia compartida del Éxodo, la entrega de la ley en el monte Sinaí, y la alianza con Dios. Estos eventos definen lo que significa ser israelita, ya que incluyen deberes, derechos y responsabilidades que trascienden la pertenencia genética y que conectan al individuo con la comunidad en un marco legal y espiritual. La Biblia enfatiza que los israelitas son un pueblo elegido, destinado a cumplir una misión dentro de la historia sagrada, y cuya identidad se mantiene mediante la observancia de la ley.